Hola chicos, vamos a trabajar hoy con el tema de notación científica, empezando con la utilidad. La utilidad de la notación científica es para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas. Y su forma de escribir es la siguiente. Cuando trabajamos con números grandes, vamos a identificarlo ya que nos van a poner una cantidad, por ejemplo 9.27, va a tener una multiplicación siempre por 10 y el exponente que aparezca acá arriba nos va a indicar las veces o cantidades que vamos a mover nuestro punto decimal o agregar ceros. En este caso, por ejemplo, si me ponen 9.27 por 10 a la 6 y me piden desarrollar, lo que vamos a hacer nosotros es, al ser un número positivo, lo vamos a escribir aquí cerquita del igual. Vamos a identificar dónde estaba el punto decimal. El punto decimal estaba aquí al final. Y a partir de ahí nos vamos a mover hacia la derecha tantos lugares como nos indica el exponente. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todos estos espacios que quedaron vacíos vamos a irlos llenando con ceros. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la cantidad que estaba escondida en esa representación eran 9.270.000. ¿Qué pasaría si el número decimal, el número involucrado, perdón, no tiene punto decimal? Como por ejemplo 6 por 10 a la 7. Pues en este caso, lo mismo. Al ser un número positivo su exponente, quiere decir que nos moveremos a la derecha 7 lugares, a partir del punto o en este caso a partir del final de la cantidad. Como este es un 6, nos colocaremos al final del 6 y empezaremos a recorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y todos esos espacios se van a llenar con ceros. Repetimos que al no haber punto decimal, tienes que empezar a moverte a partir de la última cifra, que en este caso es el 6. El número escondido en este caso eran 60 millones. Ahora, también se pueden expresar cantidades muy pequeñas, como podría ser 2.14 por 10 a la menos 9. Como yo veo que el número que tiene su exponente es negativo, esto quiere decir que nos vamos a mover a la izquierda 9 lugares a partir del punto. Entonces vamos a colocar nuestra cantidad, pero ya no aquí al principio, sino al final. Y sería 2, 1, 4. Lo colocamos aquí porque vamos a movernos hacia la izquierda, así que hay que tener espacio disponible aquí. Donde empezamos a movernos, en este caso el punto decimal estaba aquí, entre el 2 y el 1, y a partir de ahí nos moveremos 9 lugares. Así que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donde terminemos, ahí vamos a colocar nuestro punto decimal y llenar los espacios con ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y recordar que la cantidad va a empezar con 0. Por lo tanto, es un número muy pequeño, 0.00000000214. Ahora, de la misma manera, podemos nosotros, si ya nos dieron el número decimal, notación científica y nos los piden desarrollar, hacemos esto. Pero si no nos los han desarrollado y por el contrario nos piden que lo escribamos en notación científica, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo 128.000.000.000.000. Como vemos, esta es una cantidad muy grande, así que seguramente su exponente va a ser positivo. Pero aquí tengo que fijarme en cuántas cifras me pidan para el problema. Si por ejemplo aquí me piden dos enteros, dos cantidades enteras, quiere decir que yo voy a escribir este número como 12.8, tomando estos nada más para dos cifras enteras. Lo demás sería decimal. Ahora, como nuestro punto, si se dan cuenta, quedó entre el 2 y el 8, voy a tener que contar todos los espacios necesarios para haber colocado ese punto ahí. Y serían 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 lugares. Por lo tanto, mi cantidad sería 12.8 por 10 con exponente 10. Lo mismo se aplica si, por ejemplo, nos piden representar 0.0000000, el 000469. Para este caso me piden que sea solo un número entero. Como debe ser un solo número entero, entonces yo tengo que escribir 4.69, porque solo vamos a utilizar una cifra entera. Lo demás va a ser por 10 a la, y tenemos que mover el punto hasta que llegue a la posición entre 4 y 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lugares. Por lo tanto, va a ser 4.69 por 10 a la menos 10. Y es negativo porque, si se dan cuenta, esta es una cantidad muy pequeña. Es 0.000000469. Esa sería la forma de escribir un número en notación científica, o desarrollarlo si nos lo dan ya en notación científica. Ahora, con esto nosotros podemos hacer ciertas operaciones, como por ejemplo, podemos sumar y restar con notación científica. Sin embargo, hay un caso fácil y un caso difícil. Para empezar, usaremos el caso fácil. Si yo tengo 6.95 por 10 a la 3 y lo tengo que sumar con 0.8 por 10 a la 3, me voy a fijar que para el caso fácil debe ocurrir lo siguiente. Los exponentes deben ser idénticos, las potencias 10 a la 3 y 10 a la 3. Así que mi respuesta va a ser con 10 a la 3. Pero me falta averiguar qué cantidad va aquí. Y esa cantidad la voy a encontrar como la suma de estos dos. Colocamos 6.95 y 0.8, alineando los puntos, porque aquí vamos a colocar un punto y haciendo la suma. A 5 le sumo 0, son 5. A 9 le sumo 8, son 17. Llevamos 1. A 6 le sumo 0 y más 1 son 7. Por lo tanto, la respuesta final es 7.75 por 10 a la 3. De una manera similar hubiese sido si en lugar de una suma es una resta. El caso fácil es con estos dos idénticos, colocamos esa misma cantidad, y aquí en lugar de haber hecho una suma, hubiéramos restado. Ahora, el caso difícil se aplica precisamente cuando los exponentes no son idénticos, como podría ser, caso difícil, un 2.4 por 10 a la 3 más 1.5 por 10 a la 4. Aquí vamos a recordar ciertas reglas. Una regla nos decía lo siguiente: yo puedo desplazar el punto decimal a la derecha o a la izquierda en notación científica, pero al hacerlo ya lo estoy previamente desarrollando. Es decir, si yo tengo la necesidad de mover este punto a la derecha, lo que va a pasar es que ya le estaré recorriendo una cantidad. Por lo tanto, este número bajaría. Así que yo puedo bajarlo o subirlo de acuerdo a mi conveniencia. También podría pasar que se me ocurra mover el punto decimal un lugar a la izquierda, pero eso indicaría que el exponente tiene que subir. Aquí la elección es libre. Ustedes pueden elegir entre subir una cantidad o bajar la otra, pero la idea será que ambas queden exactamente iguales. Como por ejemplo, yo voy a bajar este exponente para que de 4 se convierta en 3, ya que si lo logro, entonces los dos tendrán el mismo exponente y por lo tanto puedo sumarlo. Así que mi resultado quedaría así. Yo tengo 2.4 por 10 a la 3, lo copio idéntico porque no lo estoy modificando. Y para el otro caso, que va a quedar por 10 a la 3,
Para poder hacer eso, descenderlo un lugar, mi punto decimal tuve que haberlo movido un lugar. Es decir, ya no es 1.5, ahora es 15.0 o simplemente 15. Una vez que ya tenemos estos desplazamientos, que notamos que las dos cantidades son idénticas en cuanto a exponentes, mi resultado va a quedar con 10 a la 3 y solamente tenemos que sumar 2.4 con 15. 15 más 2.4 es una suma sencilla, bajo el 4 serían 7 y 1, es decir, 17.4 por 10 a la 3. Nuevamente disculpen el ruido de fondo. Esto sería para una suma difícil. Recuerden que la opción es de ustedes la tienen. Pueden bajar el exponente o subirlo. Si lo bajan una unidad, tienen que mover el punto un lugar. Si lo suben 2 unidades, tienen que mover el punto 2 lugares. Van a mover el punto dependiendo cuántas unidades hayan subido o hayan bajado. Y recuerden bien la dirección en la que van los movimientos. A la izquierda sube el exponente y a la derecha baja el exponente. Otra de las operaciones que podemos hacer son la multiplicación y la división, solo que esos son más sencillos. En el caso de multiplicación, no hay una regla estricta que te diga que tengan que ser iguales, simplemente hacemos lo siguiente. Si yo tengo 2.3 por 10 a la 2, que a su vez está multiplicado por 4.1 por 10 a la 5, lo que va a pasar con esto es la regla de potencias que vimos en un video anterior. Tengo 10 a la 2 por 10 a la 5. Como ya sabemos, la regla decía que los exponentes se sumaban. Así que yo tengo 2 más 5 son 7. Mi problema sería encontrar cuál es la cantidad que voy a poner aquí. Pero eso es bastante sencillo, ya que únicamente tenemos que multiplicar 2.3 por 4.1. Así que para este caso tendríamos 2.3 por 4.1 nos da un total de 9.43 y esa es la cantidad que vamos a poner aquí. Y también hay un caso de división. Para el caso de división es muy similar. Aplicamos lo que ya sabemos de potencias. Si yo tengo 4.6 por 10 a la 8, que lo voy a dividir entre 2.4 por 10 a la 6, recordaremos la regla de los exponentes que nos decía, en la división de potencias, los exponentes se restan. Sería a 8 le quito 6, son 2. Falta averiguar cuánto sería aquí, pero eso es sencillo ya que simplemente vamos a dividir 4.6 entre 2.4. Entonces tenemos 4.6 entre 2.4, da un total de 1.916 periódico. Así que sería 1.916 como respuesta. Esas son las operaciones con potencias de los exponentes, en este caso de notación científica, suma, resta y multiplicación y división. Espero que les haya quedado muy claro y veremos futuros temas en otro video. Hasta luego.